Arrancamos con las novedades tributarias de la semana. Soy Marianela López, contadora pública egresada en la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Económicas y profesora adjunta de esta casa. También soy expositora en jornadas profesionales en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y autora de varios artículos doctrinarios publicados en revistas de especialidad tributaria y previsional en editorial La Ley. Arrancando con la agenda que vamos a tener para esta semana, en cuanto a impuesto a las ganancias, se van a postergar la presentación de las deducciones personales. Monotributo, se oficializa el pago del ingreso familiar de emergencia y también se suspendan las exclusiones y las bajas del régimen simplificado. Para las empleadas domésticas también se oficializa el pago del ingreso familiar de emergencia. Se prorroga hasta el 30 de junio la moratoria impositiva para las pymes. Y por último, en cuanto a los bienes personales, se van a dar las precisiones en relación a las cuentas especiales para la repatriación de fondos del exterior y con esto vamos a concluir con un ejemplo de repatriación de fondos. Arrancando entonces, se posterga hasta el 30 de abril la presentación web del formulario 572 de las deducciones de impuesto a las ganancias. Con este formulario, los trabajadores en relación de dependencia lo que hacen es informar los conceptos a deducir de impuesto a las ganancias, las percepciones que les fueron practicando y otros ingresos obtenidos en caso de que el empleado en relación de dependencia tenga más de un empleo y tenga más de un empleador. Con toda esta información, la AFIP realiza el reajuste para poder determinar así si corresponde que se le realice una devolución o no. En realidad lo que acá hizo la AFIP fue decidir esta prórroga de plazos habituales por un mes más en función a este aislamiento social preventivo y obligatorio, porque esto va a terminar afectando el procedimiento para que el empleado pueda recopilar toda esta información para poder cumplir con informar estas deducciones para el periodo fiscal 2019. Las deducciones para el periodo 2019 es lo que se adjunta en el cuadro, recordando que el decreto 561 del 2019 incrementó por un 20% la ganancia no imponible y la deducción especial ampliada en forma retroactiva a partir del 1 de enero del 2019. Vale aclarar que con el índice del RIPTE todos los años se va modificando e incrementando todas las deducciones. Entonces, para el periodo fiscal 2020 se incrementó aproximadamente un 44,28%, pero tomando como base los importes que correspondían al periodo fiscal 2019 sin considerar los montos ya incrementados por el decreto 561. En cuanto a monotributo y empleadas domésticas, y en función a lo establecido por el decreto 310 del 2020 y sobre el pago del ingreso familiar de emergencia, se le va a estar pagando una suma de 10.000 pesos que va a ser percibida por un integrante del grupo familiar y se va a estar abonando por única vez en el mes de abril. ¿Quiénes van a poder ser los beneficiarios? Van a ser trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores de la economía informal como monotributistas de la categoría A y B y monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Ahora, ¿cuáles van a ser los requisitos para poder acceder a este beneficio? Primero van a tener que ser argentino nativo o naturalizado y residente con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, tener entre 18 y 65 años de edad, que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos que provengan de un trabajo en relación de dependencia, ser monotributista de categoría C o superior, ni tampoco pertenecer al régimen de autónomos, no haber percibido una prestación de desempleo, no recibir jubilaciones, pensiones o retiros contributivos, tampoco pueden recibir planes sociales, salario social complementario, etc. Lo que sí es importante destacar es que este cobro sí va a ser compatible con lo que se percibe de la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y el programa Progresar. ¿Cuál es el trámite que van a tener que realizar para poder obtener este beneficio? Primero tienen que completar un formulario por internet. Esto va a ser registrarse en una plataforma online que tiene la página de ANSES y va a estar disponible a partir del 3 de abril.
Van a estar percibiendo el beneficio solo en el caso de que ningún otro miembro, como habíamos dicho, de su grupo familiar primario, cuente con un ingreso. Quiere decir que este es el requisito fundamental para poder tener este beneficio. Una vez finalizada la prescripción, ANSES analiza la información y va a poder solicitar algún dato complementario en caso de que lo considere, por ejemplo, una cuenta bancaria para poder efectuarle el pago. Algo importante es que quienes cobren asignación universal por hijo o por embarazo no van a tener que completar este formulario, ya que directamente en forma automática se les va a depositar el dinero siempre que cumplan con los requisitos. En cuanto a monotributo, otra de las novedades, mediante el decreto 327 del 2020, es que se suspende el procedimiento para realizar la exclusión de pleno derecho de los monotributistas y también se suspende transitoriamente el plazo del cómputo para la baja automática. Para recordar un poquito, esta baja automática es cuando el monotributista deja de pagar por un periodo de 10 meses consecutivos el monto de la cuota. Cuando esto sucede, se le da la baja automática y el monotributista, si desea, puede abonar todas las deudas más los intereses y puede inscribirse nuevamente en el régimen simplificado. No así cuando se le da por parte de la AFIP la exclusión de oficio, en donde directamente ya el monotributista no puede ser más del régimen simplificado, sino que tiene que inscribirse en el régimen general desde la fecha en que así se lo fije la AFIP. Entonces, por lo tanto, lo que se va a suspender es hasta el 12 de abril del 2020 los plazos de los procedimientos administrativos. El otro tema es en cuanto a la moratoria. Se va a estar prorrogando la moratoria para pequeñas y medianas empresas hasta fines de junio. Por otro lado, también se estiró el primer corte de inscripción al 29 de mayo y quienes ingresen a la moratoria hasta esa fecha van a poder abonar un menor pago cuenta y acceder a plazos más largos para poder regularizar la situación de los impuestos que tengan en mora. Esta prórroga se hace con un plazo de 2 meses desde el vencimiento original y también es para poder aliviar la carga fiscal que tienen los contribuyentes frente a este efecto del aislamiento obligatorio que está provocando en la economía. El objetivo fundamental es estimular la adhesión temprana al plan, así que quienes ingresan a la moratoria hasta fines de mayo van a poder abonar un menor pago cuenta y acceder a plazos más largos para regularizar su situación, como recién se acabó de nombrar. Por otro lado, el certificado MIPYME va a ser necesario para poder acceder a este beneficio y va a poder obtenerse hasta el 30 de junio del 2020, inclusive para que los contribuyentes puedan acogerse a este régimen de regularización que fue establecido en el título 4 de la Ley 27.541. Algo importante, si bien se produce esta prórroga, la fecha de pago de la primer cuota no se modifica y va a quedar como primer vencimiento para el 16 de julio. El último tema que tenemos en cuanto a los bienes personales es la repatriación de los bienes. Vamos a recordar un poco que el decreto 99 del 2019 fijó las alícuotas aplicables para los bienes del exterior entre un 0,7% y el 2,25% según el valor de los bienes que exceda el mínimo imponible no utilizado por los bienes del país. Este introduce una alícuota diferencial para los bienes de sujetos o de residentes en el país que tengan en el exterior, estableciendo así un mecanismo que les permite ser exceptuados de esta alícuota diferencial si se repatria una suma que no tiene que ser menor al 5% del valor total de los bienes en el exterior. Y en ese caso, el tratamiento tributario de los bienes en el exterior se equipararía con los bienes que se tengan en el país. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para poder mantener este beneficio? Estos bienes deben ingresar al país hasta el 31 de marzo de cada año, pero algo importante es que mediante el decreto 330 del 2020, esto se prorroga hasta el 30 de abril, pero en forma excepcional solamente para el periodo fiscal 2019, justamente por este aislamiento obligatorio, porque es muy probable que aquellos contribuyentes que lo hayan dejado para el último momento se les esté complicando poder hacer esta repatriación de bienes y poder cumplir con todo lo normado. Entonces, para este caso, hasta el 30 de abril van a tener tiempo de poder hacerlo.
El otro requisito es que tienen que mantenerlo hasta el 31 de diciembre del año en que se ingresa al país. El decreto 116 del 2020 permite la afectación de los fondos repatriados a determinados destinos con la finalidad de poder permitir el desarrollo del mercado financiero y la reactivación de la economía real. Esto lo que me va a significar que el dinero que tenía que quedarse depositado en una entidad bancaria hasta el 31 de diciembre, ahora con este decreto lo voy a poder invertir. No deben representar menos del 5% del total de los bienes que se posee en el exterior. Es otro de los requisitos. Y por último, se indica que se va a estar prorrogando la fecha prevista para el pago a cuenta por los bienes que se tienen en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que establece la comunicación del Banco Central, la 6.941, en cuanto a la apertura de estas cuentas? Las cuentas se van a tener que mantener en moneda extranjera en la que se efectivice la repatriación de los fondos. Se va a estar admitiendo la incorporación de cotitulares, siempre que reúnan la condición de declaración y cotitular de las correspondientes cuentas de la cual se transfieren los fondos del exterior. Algo importante es que se admite más de una acreditación en las cuentas especiales. Por otro lado, también se van a estar admitiendo las acreditaciones que provengan de transferencias del exterior, que sean originadas en cuentas de entes constituidos en el exterior y que hayan sido declaradas ante la AFIP por un titular de la cuenta de destino bajo su número de quit personal en el marco del artículo 39 de la Ley 27.260. Ahora, ¿qué sucede con los fondos repatriados antes del 8 de febrero? Porque el Banco Central establece que para todos estos fondos que se realice la repatriación, ahora tiene que tener unas cuentas especiales. Pero muchos contribuyentes o algunos contribuyentes ya habían repatriado fondos. Entonces, ¿qué sucede con estos fondos que habían ya repatriados y lo habían hecho en una cuenta normal y no en una cuenta especial como ahora lo está estableciendo el Banco Central? Bueno, estos fondos que fueron depositados en caja de ahorros en moneda extranjera y eventualmente fueron aplicados a la constitución o renovación de plazos fijos, van a ser considerados encuadrados dentro de la repatriación a solicitud de quien los declara. Entonces, en estos casos, las entidades financieras lo que van a tener que hacer es proceder a la apertura de una caja de ahorro que se va a llamar Caja de Ahorro, Repatriación de Fondos, Bienes Personales, Ley 27.541, y luego van a tener que proceder a transferir los fondos de la otra cuenta a esta cuenta especial. Para dar entonces y concluir con este tema de bienes personales, vamos a dar un ejemplo sobre la repatriación de fondos. Vamos a considerar que una persona humana posee al 31 de diciembre bienes en el país por un monto superior al mínimo no imponible y también posee bienes en el exterior como dinero depositado en una cuenta bancaria. Entonces, ante esto vamos a tener que estos bienes del exterior, que es dinero depositado en el exterior, va a ser de 1 millón, por ejemplo. Y los bienes que tiene en el país entre dinero y bienes son 3 millones, con lo cual tiene un total de 4 millones. En el caso de que este contribuyente no quiera hacer la repatriación de fondos, el impuesto por bienes personales que deberá pagar será, considerando el mínimo no imponible en cuanto a los bienes del país, va a tener una base a gravar de 1 millón y la alícuota que se le aplicaría sería el 0,5%. Y para aquellos bienes, aquel dinero que tiene en el exterior, se le va a estar aplicando la alícuota en función a las diferentes alícuotas especiales, quedaría encuadrado en la alícuota del 1,20%, con lo cual tiene un impuesto total de todos los bienes de 17.000 pesos. Ahora, considerando que este mismo contribuyente sí quiere hacer la repatriación de fondos, en donde decide repatriar más del 5% de los bienes que tiene, por ejemplo, si el 15 de marzo decidió transferir dinero depositado en la cuenta bancaria que representa más del 5% del valor total de los bienes en el exterior y los decide repatriar a una caja de ahorro en dólares abierta a su nombre en un banco sujeto a la ley de entidades financieras. En el ejemplo vamos a poner que decide hacer la repatriación por 500.000 pesos. ¿Cómo nos quedaría ahora el cuadro? Los bienes que tienen en el exterior ya no van a ser de 1 millón, sino que van a ser de 500.000 pesos, y los bienes que tienen en el país, entre dinero y bienes,
Ya no va a ser de 3 millones, sino que va a ser de 3.500.000. Entonces, el total sigue teniendo 4 millones. ¿Cómo va a ser ahora para aplicarle la alícuota de bienes personales y cuál será el impuesto que va a tener que pagar? Considerando de nuevo el mínimo no imponible de 2 millones, va a tener para el país que pagar el 0,5% sobre 1.500.000. Y para los bienes del exterior va a pagar el 1,20% sobre 500.000 pesos. Con lo cual el impuesto que va a terminar abonando va a ser de 13.500 pesos. Habría que ver acá cuántos son los bienes que efectivamente tiene cada contribuyente en el exterior y por qué monto decide hacer la repatriación y evaluar ahí en qué punto realmente conviene realizarlo o no, para ver si realmente hay un beneficio fiscal en el cual se nos reduce el impuesto a ingresar para los bienes personales. Bueno, hasta acá llegamos con las novedades semanales. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Muchas gracias.